Muy buenos días a todos los que nos acompañan en México, de este lado del Atlántico. Buenas tardes a quienes nos acompañan, como el embajador Arriola desde España. Y muchas gracias de nuevo por acompañarnos en estos seminarios de la cuarentena o quarantine webinars, como los hemos llamado. Ahora, con el gusto de revisitar un documento que fue el último que publicó Comexi el año pasado sobre la crisis migratoria. Les agradezco su presencia y les pido, por favor, que las preguntas que tengan las hagan vía chat, que lo tienen la posibilidad de hacerlo en el extremo derecho superior de su pantalla. De esa forma podremos ir canalizando las preguntas y tratando de que se contesten las más posibles. Sin más por el momento, yo le cedo la palabra a Luis Rubio, presidente de Comexi. Buenas tardes a todos en México, en España ya casi la noche. Good afternoon, dear Dimitri in DC. Desde la perspectiva del México burocrático, uno podría pensar que el asunto migratorio es estático en el sentido de que se trata de flujos de personas moviéndose exclusivamente de sur a norte, que la demanda de mano de obra naturalmente será satisfecha por la oferta disponible y que la práctica siempre gana sobre la retórica política. Y así fue por mucho tiempo, entonces es fácil creer estas cosas. Campesinos y población de las zonas urbanas marginales tendió a migrar hacia Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, primero para construir las vías férreas que se extendieron hacia el oeste de ese país, y en el siguiente siglo, en el siglo XX, para cultivar los campos y eventualmente encargarse de los servicios de toda clase de industrias, hotelería, restaurantes, etc. Esta práctica, que fue constante por por siglo y medio, y bienvenida por la sociedad estadounidense, a pesar de que en general se trataba de flujos de personas que entraban ilegalmente, ha cambiado en estos últimos años. Los números de centroamericanos que han entrado en Estados Unidos, y sobre todo en los últimos años en que ha disminuido la población mexicana, siempre fueron por definición mucho menores, una población mucho más chica. Pero su naturaleza y su dinámica era similar, con excepción de los salvadoreños que adquirieron un estatus especial como parte de los acuerdos de paz en que Estados Unidos contribuyó a concluir en el año 92. Los centroamericanos entraban y salían igual que los mexicanos, excepto que ellos tenían que cruzar México, algo que en la última década se convirtió en un acto de fe por las circunstancias de violencia que caracterizaban a México. Todo cambió en la era del presidente Trump, aunque en honor a la verdad, el cambio comenzó en la sociedad americana ya muchos años antes, desde el principio de este siglo al menos, y fue esposado por Obama y convertido en política altisonante por el presidente Trump. Hoy nos convoca el asunto que puso en la mesa la publicación que coordinó Gustavo Moar hace algunos meses y sobre la que hoy comentan Salvador Arriola, Demetrio Papandreou, Úrsula Roldán Modera y a quienes Gustavo mismo va a presentar. Les agradezco su presencia y los invito a pensar en las preguntas que debemos hacer y que nuestros panelistas considerarían al final de la sesión. Gracias de nuevo, querido Gustavo, te paso la batuta. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos de nuevo. Es un gusto poder estar en contacto con ustedes aún en estas circunstancias. Creo que el documento que publicó Comexi y que tuve el gusto de coordinar a varios de los presentes en esta conferencia y otros que no pudieron estar, pero que tuvimos la suerte de reunir a un grupo realmente de expertos en el tema de la migración en general y en particular de la migración centroamericana, y eso nos llevó a tratar en varios capítulos los temas el tema de las fronteras mexicanas, la frontera sur en particular, pero también la frontera norte. Y yo creo que hoy, con la crisis que estamos viviendo todos derivados de la pandemia, parte de lo que puede ser de interés para todos nosotros y para los que nos estén viendo y escuchando es tener algunas reflexiones. Dimitri podría también
está escribiendo un paper para el MPI sobre las implicaciones de COVID en la migración internacional en Europa, en México, en Estados Unidos. Y España, pues Salvador nos podrá compartir también cómo está viendo el asunto desde la óptica donde él vive ahora. Y yo simplemente pondría unas breves palabras de introducción para pasarle la palabra a Dimitri, a Salvador y a quien esté de los coautores. Uno, yo creo que cuando escribimos el documento teníamos todavía presente en México el efecto de las famosas caravanas que se generaron en Honduras y que después se generó una especie de ola centroamericana que por primera vez en la historia de la migración en México vimos contingentes de miles de personas organizados, viajando juntos, lo cual sobrepasó la capacidad de retención del gobierno mexicano y llegaron y siguen hoy a la frontera con Estados Unidos, generando no solo un conflicto bilateral, sino un enorme reto para el Estado mexicano. Hay muchas lecciones que se derivaron de ello. Una, muy breve, es que los centroamericanos entendieron que en grupo eran menos vulnerables a los abusos, a los asaltos, a la extorsión, a la corrupción que sufrían cuando iban en pequeños grupos o individualmente cruzando territorio mexicano. Bless you. Y eso los llevó, tal vez organizados también por traficantes, a hacer estos grupos. El resultado neto fue bastante negativo para todo el mundo porque le dieron el pretexto, la razón perfecta al presidente Trump de justificar una política de cerrazón de la frontera con México, y hoy subsisten y están en varias ciudades mexicanas decenas de miles de centroamericanos que han desaparecido de la escena pública, ya no son noticia, pero que siguen ahí, y que es como suele suceder en muchos otros temas, cuando los medios dejan de informar, pues aparentemente el problema desaparece, pero no es así. En México siguen varados decenas de miles de familias y no sabemos realmente cuál es la situación, qué ha pasado, y ahora con esta crisis de salubridad, pues seguramente será un reto enorme de infecciones colectivas ahí, en donde viven en condiciones pues muy pobres de hacinamiento, en la calle, en bodegas, en fin, donde pudieron acomodarse, lo cual hace todavía más dramático el tema. Pero no me extiendo en eso, yo le pediría por favor a Dimitri, if you can, Dimitri, just start with a brief statement of what you told us in that report, what you think is happening, and particularly from your point of view, this new pandemic, what does it represent for the migration flows in North America? Thank you, Gustavo, and very nice to see all of you. Luis, we have to stop meeting like that, okay? Let's start traveling again. The airlines need our money. So I will spend, I'll make 5 points and I'll try to do it as quickly as I possibly can. Both of them, all of them until the last one, are looking backwards. In other words, what has happened in the last, 6 or 8 months since June of 2019, when the measures that the Trump administration started to implement and the agreements, uneven and asymmetrical as they are, with Mexico and the Central American countries, which have continued to be developed. For instance, in the last week or so, an agreement was finalized with the Honduras. So clearly this administration, the Trump administration, has made up its mind that we will never, the US-Mexico border will never return to anything approaching the kind of chaos that existed for much of the second half of 2018 and the first half of 2019. And although
the administration no longer talks about the border because as far as they are concerned, the border is now closed. And COVID-19, of course, has also helped in this regard, but not as much as one may think. The fact remains that what we have in the past 9 months, since last June, is a gradual but dramatic reduction in the number of apprehensions at our common border on the US side. When I said that it hasn't completely, the border has not been shut, is because if you look at the data for January, February, and March, even December, you will see that there are still about 30,000 people who have been apprehended each month, which means that there are still people who are attempting to come to the United States, but Trump and the administration have bigger fish to fry, as it were. The second point that I want to make is that the apprehensions in the southwest border, and if you look at the nationalities of those things, you know, over time since 2016, the Mexican share of the overall apprehensions was less than 50%, not because there were not Mexicans who were attempting to come to the United States and were apprehended, but primarily because the numbers from countries in the Northern Triangle, particularly the Guatemalans and Hondurans, got to be so large. So as a result, the share of Mexicans decreased, you know, in terms of the overall data. In the last, you know, 9 or 10 months, however, because most of the apprehensions, most of the attempts by Hondurans and Guatemalans, because the Salvadorians have never really been a large enough number, in the low thousands rather than the tens of thousands. So what you see is, again, Mexicans being the largest group, but only in terms of the overall share, rather than somehow Mexican numbers have increased dramatically. The third point I want to make is that we now have so many new measures, all of them intended and succeeding in minimizing the numbers of people who would attempt to cross the US-Mexico border illegally, have already taken hold. Very few people are making it. Most importantly, among those who do, or for that matter, those who present themselves like they used to do in the last 2 or 3 years at the border and asking for asylum, virtually all of these asylum applications are essentially not going to be considered. The reason that this has been so effective, as it were, is indeed the fact that one of the new policies that this administration has instituted is that if anyone crosses another country in order to get to the US border, that person is removable. So expedited removals have both reduced the number of people who are attempting and dramatically reduced the number of people who might succeed. The probability that someone will succeed with an asylum claim, even before COVID-19 and the pandemic, as Gustavo said, is virtually nil. And it is not just, you know, the 3 or 4 policies that we're all aware of, you know, like, you know, sort of like return to Mexico and, you know, the agreements further down with the Northern Triangle. But more than that is, you know, the fact that the administration now feels that it has a free hand to basically deny applications. And until recently, the interior enforcement had also become much, in quotes, simpler. We all know that if you were apprehended
within 100 miles of the US-Mexico border, the Border Patrol could actually remove you. Now, in the past 6 or 8 months, a new policy has been instituted. So if you're apprehended anywhere in the United States by ICE, and you are, you cannot demonstrate, you cannot prove to ICE that you have been in the United States at least 2 years, you will go into expedited removal. So if you want to think of it in terms of sort of concentric circles, all of them intended to strangle the flow of not just, you know, illegal immigration to the United States, but also, you know, general immigration to the United States through the southern US border. And much of this, as we all know, has done with the cooperation of the Mexican government. The fourth point I want to make is that I guess I mentioned the fact that expedited proceedings have become so much more effective, as it were. The next point I want to make is that essentially what the administration, what Mr. Trump has tried to do with everything that he does on immigration and other issues is he's trying to make certain that over time, step by step, whatever it is, whatever policy he's trying to accomplish will actually be accomplished. He's immune to any kind of criticism. Every time that the administration is sued, whether it is by the American Civil Liberties Union, you know, families of legal immigrants or other people who are in the United States in the long-term stay or anything else, he will countersue and wait until a case will make it all the way to the Supreme Court, where the administration thinks that it will actually be able to prevail. This is not a certainty. And I think, you know, we're likely to see, you know, sort of some very interesting decisions on the part of you know, of the Supreme Court. So what has the administration, the Trump administration, been trying to do in terms of overall objectives? He tried in the beginning, he started with trying to reduce chaos, and he had to do it unilaterally because, you know, the Democrats and more generally the Congress would not agree in doing some of the things that he wanted to do, including, of course, the infamous wall. In the process of carrying out those kinds of policies, he made some horrible decisions that will always be identified with the Trump administration and Mr. Trump personally, separating children, you know, small children, you know, from their families, losing the connection between those children and their families. These were all unforced errors, if I could use, you know, an analogy from sports, and there were plenty of those to go around. And of course, he wanted to streamline the processes this way. You would get to the point of nearly automatic, the ability to automatically send people back, and he has succeeded. Deportations now are quick, and more importantly, he wanted and still wants to discourage migrants indiscriminately, all migrants who would use Mexico to come to the United States from actually being able to make it in the United States and lodge a claim. Needless to say, this has created a lot of divisions in the United States. I suspect that many of us, you know, are offended by some of the things that have been going on. Many more of us, I think, are concerned that the close relationship that we had developed over decades, the last 2 decades, you know, with Mexico,
has come apart, and yet Mr. Trump continues to succeed in terms of impressing upon the Mexican administration that these are vital interests of the United States and that they, meaning the Mexican administration, should simply agree to them. It is up to others to sort of make comments about what that means, you know, for the AMLO administration in Mexico, not up to me. The final thing, what Mr. Trump has agitated for and has succeeded in doing is getting back to something that has been sort of something that in American history we have seen again and again and again, which is the episodic resurgence and romance of some Americans, in this case, perhaps many Americans, with nativist and populist ideology. Thank you. Thank you very much, Dimitri. Muchas gracias. Le voy a pedir a Úrsula, buenos días, gusto verte, Úrsula. Si puedes comentar brevemente también, para razón de tenemos una hora nada más, tu punto de vista. El artículo que publicaste habla mucho de Guatemala, pero si nos puedes dar un poco la actualización, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Qué se dice? ¿Qué piensas que está pasando en la frontera con México? ¿Y cómo está Centroamérica sufriendo el COVID? ¿Y cómo esto está impactando a las comunidades migrantes? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por compartir este panel. Bueno, ¿qué ha cambiado del artículo que escribí hace algunos meses para Comexi? Pues a Centroamérica la pandemia nos toma con los mismos estados que venimos denunciando en términos de corrupción y de impunidad, con sistemas sumamente precarios en condiciones de salud, especialmente, que es la emergencia mundial. Y estos sistemas precarios, pues como sabemos, afecta a la población más vulnerable, a las poblaciones de las áreas rurales, a poblaciones indígenas, en el caso guatemalteco. Y es de esas zonas de donde la población migrante era expulsada hacia Estados Unidos. Además de eso, toca entonces afrontar los recursos que se están aprobando por parte de los estados para apoyar a estas poblaciones, pero en muchas ocasiones volvemos a encontrar los mismos vicios que ya encontrábamos en denuncias anteriores sobre corrupción, y estos recursos pueden perderse en el camino y ser poco beneficiado la población que realmente lo requiere. En ese contexto viene la migración. La migración nosotros le hemos llamado ya la migración inversa. Y en aquel artículo nosotros escribíamos, bueno, hay muchos muros fortalecidos por todas partes desde hace ya bastantes décadas, pero sobre todo los muros que fortaleció el presidente Donald Trump. Y estos muros hoy se fortalecen de una manera espectacular, por decirlo de alguna manera. Nuestros propios países de origen tienen los muros hacia la migración. Hay cierre de fronteras oficiales, hay deportaciones expeditas. El migrante ya no solo es el enemigo interno, ahora es además el portador del virus invisible. Luego, esta población migrante se seguirá colocando como ese que compite con puestos de trabajo con los ciudadanos. Ya el presidente Trump refuerza nuevamente ese discurso antiinmigratorio. Lamentablemente, ese discurso antiinmigratorio que ya estaba sumamente fijo en los países de tránsito y destino, ahora se instala en los países de origen, tristemente en esas deportaciones que han existido durante los meses de la pandemia, y especialmente los migrantes que tenían que entrar
por las fronteras no oficiales, fueron rechazados por las propias poblaciones al inicio. Hubo muchos mensajes de que esta población venía infectada, que era una amenaza para las comunidades, y hasta tuvimos casos muy tristes donde las propias familias rechazaban a los migrantes. Afortunadamente eso, con diferentes campañas que se han hecho, se ha equilibrado un poco, especialmente en aquellas comunidades organizadas, indígenas, que tienen una concepción de la comunidad diferente a otro tipo de poblaciones, pero ese discurso se instaló. El migrante tristemente ya no era el héroe, ¿verdad?, el que envía remesas, sino ahora es la persona que viene infectada y que viene a afectar a su familia y a la comunidad. Vemos también una disminución de derechos que ya se venía dando en Estados Unidos y sigue el ataque contra aquellos estados que eran estados santuario, ¿verdad? Y que lamentablemente en estas condiciones los migrantes quedaron desprotegidos. Nosotros ya tenemos varios migrantes muertos en Estados Unidos por falta de atención médica. Muchos no se animaron a poder asistir a los centros médicos por el temor a ser detenidos y a ser deportados. También las políticas antiinmigratorias son más intensivas. Por ejemplo, la suspensión de la posibilidad de solicitar asilo y refugio y la violación al principio de no devolución, que ya existía con el programa de Quédate en México, ahora se fortalece, ¿no? Porque hay una, como digo, devolución expedita. Se está devolviendo a las personas en la frontera con México. Incluso hay anulación de solicitudes de los permisos de residentes, como la famosa Green Card. O sea, las políticas antiinmigratorias se siguen fortaleciendo y, como se decía anteriormente, es cierto que el presidente Donald Trump sigue avanzando en esa política. Solamente se abre el chorro que para nosotros es goteo de los permisos para actividades agrícolas, ¿verdad? Eso sí necesitan de migrantes que vayan a recoger la producción agrícola de Estados Unidos, pero esto nunca compensa totalmente lo que es el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Pero ante esta inmigración inversa, nos hemos encontrado con varias dificultades en la pandemia. Uno, la falta de atención, que ya era un hecho con los estados de origen. Lamentablemente no se previó las posibilidades de cuarentena que tenían que pasar los migrantes antes de llegar a sus comunidades. Esto, sin duda alguna, fue un foco de contaminación. Luego tenemos la migración de deportados, que va a tener mayor demanda de recursos en las poblaciones rurales. Ya se ve una disminución del 20% de ingresos de las remesas, que en el 2019 tuvo un auge importante, casi llegó a representar el 13% en el caso guatemalteco. Y esta disminución de remesas, según estudios de la CEPAL y de otras instituciones, el 20% sería como un escenario todavía no tan dramático, pero hay otros escenarios dramáticos que dicen que puede ser hasta una disminución del 50%. Y eso todos sabemos que para Centroamérica las remesas es una de las grandes actividades económicas para los países centroamericanos y para que los indicadores de pobreza no fueran peor de los que ya tenemos. Y eso no sabemos cómo lo vamos a afrontar, porque las dinámicas económicas y políticas en nuestros países siguen siendo comandadas por las élites de poder, y estas élites de poder lamentablemente no ven en la pequeña economía, no ven en las poblaciones rurales un sujeto económico para cambiar esa matriz económica, que sería, digamos, el hecho que nos toca en estos momentos. Entonces, frente a eso tenemos grandes desafíos. Mientras es un escenario claro la disminución de los indicadores socioeconómicos, es un indicador claro que la migración va a pasar buenos años
en que no vuelva a tener la misma dinámica que tenía en años anteriores, y con estas políticas antiinmigratorias es muy probable, así lo dicen algunos escenarios, que las políticas nacionalistas y de cierre de fronteras se mantengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. Aprovecho para comentarles, le voy a hacer llegar a Comexi, a Verónica, unos reportes muy interesantes que sacó el Instituto Nacional de Migración de México, con estadísticas bastante actualizadas de lo que está pasando en los flujos desde la frontera sur, la salida de mexicanos y el retorno de mexicanos voluntario o deportado desde Estados Unidos. Y es bien interesante ver cómo ha caído drásticamente la salida de centroamericanos hacia México por el COVID, ¿no? Y cómo a la vez se ha aumentado el regreso de mexicanos de Estados Unidos y las remesas también, que en el caso mexicano, al menos de acuerdo con el Banco de México, el primer trimestre de este año fueron una cifra récord. Entonces, es curioso, Úrsula, que en México aparentemente las remesas de los paisanos está creciendo y lo que nos dices es que en el caso de ustedes está bajando. Pero terminando el evento le hago llegar a Verónica y a Luis estos documentos para que nos los circulen. Salvador, si eres tan amable, por favor. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. El artículo que yo presenté en ocasión del documento auspiciado por Comexi se refería básicamente a hacer un análisis de lo que había sucedido en la cooperación de México con Centroamérica desde el inicio de los años 80 hasta nuestros días, y lo denominé como de las guerras civiles a las plagas. ¿Por qué las plagas? Bueno, desde hace ya tiempo he venido insistiendo en que Centroamérica ha venido atravesando en los últimos 15 años de graves obstáculos a su desarrollo a través de la incidencia de estas plagas, que son básicamente el efecto que tuvo en las economías centroamericanas la crisis financiera de fines de los años del 2008-2009, así como de la profunda caída que tuvo el crecimiento económico, la producción y sobre todo el incremento en el desempleo. Y todo ello derivado también de la caída de los ingresos de materias primas. La segunda plaga fue la consecuencia de la reducción de la ayuda oficial al desarrollo, que dejó de ser prioritaria la ayuda a Centroamérica. Nunca lo fue por Estados Unidos, ni lo ha sido, ojalá lo sea algún día, pero sí para la Unión Europea. La tercera gran plaga fue el hambre. El hambre es una temible huella que se presenta en varios de los países centroamericanos. Asimismo también, y que es clarísimo, y de eso todo el mundo habla lamentablemente, es el crecimiento de la violencia, la criminalidad derivada del narcotráfico, que sostienen los mayores índices a nivel mundial. Y finalmente, Centroamérica es de las zonas en el mundo, quizá la segunda, más afectada desde hace ya muchos años por el cambio climático, que a través de los terremotos, los huracanes y las inundaciones, pues ha hecho que Centroamérica haya perdido un porcentaje muy alto de sus ingresos y de su Producto Interno. El coronavirus, que es una sexta plaga, pero es todavía más dramática en razón de que es el denominador común de las otras 5. El coronavirus está afectando al crecimiento de Centroamérica, está afectando al empleo en Centroamérica, los ingresos por exportación de materias primas, está reduciendo aún más la ayuda oficial al desarrollo hacia Centroamérica en razón de que los donantes están dirigiendo sus recursos a otros países, específicamente África. El hambre sigue siendo, como decía, una plaga fundamental, pero que ciertamente los proyectos y programas centroamericanos para combatirla se verán disminuidos a la luz de atender las urgencias en materia sanitaria. No se diga de la violencia, que seguramente habrá de crecer en razón justamente de este mismo fenómeno. Y en el caso del cambio climático, las diferentes tareas también que ha emprendido la región con inclusive terceros
socios internacionales, seguramente se verá reducida. Todo esto, lo único a lo que me lleva es a la necesidad urgente de replantear la cooperación de México con Centroamérica, no solamente con 3 países, como así lo señala el Plan de Desarrollo Integral presentado el año pasado por el gobierno mexicano, sino el de la integración centroamericana, que ya no son los 5 tradicionales, sino que ya se complementa con la participación de Belice, de Panamá, de la República Dominicana. Por lo tanto, creo que hay que hacer un replanteamiento amplio respecto de la cooperación de México con Centroamérica, basados en el Plan de Desarrollo Integral, pero habría que alimentarlo para ponerlo al día. En torno a los migrantes, yo creo que aquí se merece ciertamente esa cooperación bilateral o multilateral de México con Centroamérica, atender a los migrantes. ¿Y cómo? Existe un Consejo de Ministros de Salud en Centroamérica que tiene ya incluso una Secretaría Ejecutiva que funciona muy bien, que podría ser ciertamente vinculada con las tareas de la Secretaría de Salud de México. ¿Para qué? Principalmente para atender a los migrantes que se encuentran en la frontera sur de México y a los migrantes que se encuentran en la frontera de México con los Estados Unidos, particularmente en el tema que ya se ha comentado aquí del coronavirus. Sería fundamental que la primera tarea de esos ministros y secretario de Salud mexicano pudiera dirigirse hacia ese asunto tan importante, independientemente de crear una agenda mesoamericana para la salud. Otro tema central que está, al igual que en el caso mexicano, teniendo una presencia lamentable en Centroamérica, es el golpe a las pequeñas y medianas empresas, a las micro y pequeñas y medianas empresas. Existe desde 2013 un foro mesoamericano en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es el momento de disparar, de echarlo a andar, de reforzar. Cabe aclarar que fue una propuesta mexicana en su origen, avalada y apoyada por la Secretaría General Iberoamericana. Creo que es fundamental en este momento atender el tema del financiamiento. Centroamérica y México participan en foros internacionales en el mismo espacio. La silla mexicana en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional la comparte con Centroamérica. Creo que sería urgente que los ministros de Hacienda de ambas partes pudieran establecer contactos con esas instituciones y con otras más en el ámbito multilateral, como es el caso del BCE, el caso de la CAF, el caso del Banco Europeo de Inversiones, para que se pudiesen contemplar recursos dirigidos a las urgencias de Centroamérica una vez presentada esta sexta plaga terrible del coronavirus. El tema de las remesas sería, yo creo que un tema central en esa discusión con las instituciones financieras multilaterales. Creo que adicionalmente, ya lo dije, la integración ha sido la bandera mexicana que ha apoyado desde el origen del proceso de integración centroamericana. Y creo que ahí se debería hacer un ejercicio de evaluación del plan de desarrollo integral de Mesoamérica que se estableció en los años pasados y que contempló importantísimos temas que avanzaron. Por lo tanto, habría que recuperarlos e incluirlos y darle un contenido mayor en el ámbito del Programa para el Desarrollo Integral que presentaron la CEPAL y el Gobierno de México. Para México, sin ninguna duda, en América Latina, la relación con la región de América Latina se inicia en la frontera. Si nosotros no trabajamos en favor de la frontera común de Guatemala, Belice y México, estamos engañándonos de que queremos ciertamente adelantar nuestra cooperación y vínculo político con América Latina. El presidente de Guatemala ha señalado claramente que hay que construir un muro de la inversión y la prosperidad en la frontera. Y contamos y se cuenta además con un programa que se echó a andar en los años 90, que resultó muy positivo y benéfico para 19 municipios guatemaltecos, para 16 municipios mexicanos, en las áreas de la salud, de la educación, de la interconexión eléctrica y del medio ambiente. Creo que es el momento de revivir
ese proyecto, ponerlo al día, porque si no, vamos lamentablemente a caer en que estas tensiones y distanciamientos generados por el tema migratorio nos vayan a provocar una mayor xenofobia entre nosotros, entre los mesoamericanos, que es la peor de todas las xenofobias. Gracias, Salvador. Let me ask Dimitri, your thoughts. We have half an hour at the most, so let's try to be brief so everybody can give a final word, including Luisa or Veronica. Let me ask you, Dimitri, is this, you say everything changed forever, the border, Mexico-US border. Does this pandemic, you think, it's going to be probably an issue in the election campaign in the US, how the government reacted to the pandemic? In general terms, the number of fatalities, deaths that have happened in the US, the closing of the economy, the recession, and how to recover the economic growth. Do you think that this event will change drastically, structurally, migration policies from the US, not only at the Mexico-US border, but in general terms? Is it going to be the reason or the element that can Trump use to close down the US borders in general terms? Thank you, Gustavo. One of the most important American philosophers of the last 50 years was Yogi Berra, who was, of course, the coach for the New York Yankees. And he said, prediction is difficult, especially if it is about the future. So you're trying to get me into trouble. But I do think that there are going to be some components of the immigration system that over the next 1 to 3 years, because I don't want to try to guess what's going to happen 3 years from now, because it will all totally depend on economics. In other words, whether by the we, I'm talking about globally, not just the United States, but whether not only have we gotten out of this economic stranglehold that the pandemic has created for all of us, but whether we're going to actually go back and begin to grow. And I worry an awful lot about this for many reasons, including the fact that the United States alone has already spent $6 trillion on all of this, $6 trillion that it has had to borrow from people who are continuing to be willing to buy American debt. And Japan, about 1.2 trillion, Germany probably at about the same level, the collective of the European Union about the same level. And if you start counting all of the other countries, you'll realize that there is a fiscal abyss that is going to affect all of us. But what I worry about most with regard to immigration is that the jobs that we have taken as a given, you and I and the other colleagues around this call, we're all observers of this, and participants in these debates and discussions and making policy and executing policy, for a long time. And we have made certain assumptions, namely that there are certain jobs that at least the publics in the advanced industrial societies, the rich countries, will simply not do. And if anybody asks anybody else, which are these jobs on top of that, is going to be agricultural work, particularly perishable crop agriculture. And we're already seeing that Canada has been making exemptions. This way agricultural workers from Mexico can come to Canada. And there are several thousands of them that have already either have moved or are already in the process of doing so. Canada is paying farmers
$1,500 because anybody who comes to Canada under this program has to be quarantined for 14 days. So the farmers get the money in order to pay the workers while they're under quarantine. The issue, whether it's Spain, whether it is, you know, Sweden or Norway or Germany and what have you, is that, you know, if people cannot travel, who is going to do these kinds of jobs? And yet, something very unusual is beginning to happen. In the UK, in Australia, you're beginning to see a lot of the people who have been hurt most by the economic effects of COVID-19 trying their hand in trying to do some of the agricultural work. We know that once many of these people find any other work other than doing stoop labor, they will abandon agricultural work and go and do something else. Mm-hmm. And clearly, in addition to that, all of these personal services, and here I think we may see something that will last for a year or two or three. All of these personal services that, you know, we've all gotten accustomed to, you know, somebody who will cut your grass, who will clean your house, who will do all of these works. I wonder, you know, whether some of these jobs for a period of time again might not be done by, let's say, US workers. I use the word US workers to denote anybody who is in the United States, okay, and can work in the United States. I'm not distinguishing between unauthorized immigrants and, you know, permanent immigrants or other temporary immigrants and what have you. So this is going to be the one thing that we all ought to be, I will be watching, you know, very carefully to see whether any of those things are shifting in the demand for labor, this kind of labor. Is it going to be as high as it has been the last 20 years or 30 years? And in the supply, is the supply going to be totally foreign labor, foreign workers, permanent, temporary, and what have you? So this is what, in the interaction between those two forces, is where we're going to understand better how we're going to move in the next 3 to 5 years or 1 to 3 years. Thank you. Yeah, thank you. Una pregunta tanto para Úrsula como Salvador. Los procesos de integración, por lo menos en Centroamérica, Úrsula, ¿ha habido reuniones regionales para cooperación en los esquemas de la SICA y demás en Centroamérica? Y en el caso europeo, Salvador, he leído un poco de que se ha cuestionado que la Unión Europea, en un momento de crisis como este, realmente cada país está tratando de atender la emergencia con políticas nacionales, pero no ha encontrado eco los llamados de Macron, por ejemplo, para establecer políticas comunitarias. ¿Cuál sería su comentario, su experiencia, Úrsula, por favor? Bueno, yo celebré mucho la propuesta que hizo CEPAL, a petición del gobierno de México. Pensábamos que íbamos a tener un mejor panorama en términos de propuestas de integración. El plan que hizo CEPAL, aunque fue bastante genérico, porque se dijo que después venía la parte operativa, pero ya no se conoció, creo que establecía ejes de desarrollo muy importantes para la región y una relación política y diplomática mucho más estrecha entre México y Centroamérica, pero tristemente ese esfuerzo quedó en el papel. No solo la relación de México con Centroamérica fue más deteriorada por las políticas también antiinmigratorias que asumió México, por la presión de Estados Unidos en lo que conocimos al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Y luego hay que decirlo que el Parlacén está sumamente cuestionado en Centroamérica. Ahí han llegado a parar tristemente los expresidentes señalados de corrupción y en procesos legales pendientes, a tal grado que en Guatemala durante la pandemia se levantó una campaña de decir anulemos Parlacén, salgámonos del Parlacén. Entonces creo que el Parlacén hay que pensarlo en una reestructura profunda, de manera que no vayan a parar ahí este tipo de políticos, sino que sea realmente una representación. Incluso alguien decía,
¿Por qué no dentro de los propios congresos se tienen representantes de los congresos que vayan hacia una comisión centroamericana? A pesar de eso, lo que ha avanzado en Centroamérica es la integración básicamente de aranceles, de comercio entre Honduras y Guatemala, entre Guatemala y El Salvador, pero eso no es suficiente. La crisis que se viene es sumamente profunda. Si ya la teníamos como Centroamérica Norte en función de la migración, de los niveles de violencia, de los niveles que estaban expulsando a nuestra gente hacia Estados Unidos, imaginémonos ahora todos de vuelta. Va a haber mucha más demanda hacia políticas sociales, hacia políticas de inversión. Y yo, como decía anteriormente, veo que las fronteras se van a cerrar hacia Estados Unidos por unos cuantos años, aunque ciertamente van a haber nichos como el tema de la agricultura, pero por ejemplo, servicios, que es uno de los grandes rubros donde la población migrante se ubicaba en el trabajo en Estados Unidos, no sabemos qué tanta capacidad va a tener de volverse a levantar al mismo nivel. Y hay otra actividad muy fuerte en Centroamérica, que es la actividad del turismo. Y esa también se vio fuertemente afectada en esta pandemia y genera circuitos locales importantes también para esta misma economía rural y esta economía donde se integran la población migrante. Entonces el escenario es sumamente difícil. Yo sí creo lo que decía Salvador, efectivamente tenemos que fortalecer nuestro diálogo con las grandes instituciones financieras como el Banco Mundial, como el BID, pero también con aquellas como la Unión Europea, aunque ya se advierte que la propia Unión Europea va a tener una disminución de ayuda a nuestros países. Las propias instituciones no gubernamentales que suplen a los estados se van a ver en dificultades en términos de financiamiento. Entonces sí creo que es tiempo de fortalecer esa unidad regional y de ver, alguien decía, incluso me llamó la atención que era un analista del BID, que decía, olvidémonos, no sé si México lo puede hacer tan pronto, pero por lo menos Centroamérica y el sur, olvídense de Estados Unidos por un buen tiempo y empiecen a ver hacia el Asia, lo que ya se venía diciendo, y hacia otro tipo de cooperación. Gracias. Muy bien. Salvador, algunas palabras sobre esto. Sí, solamente en relación con el tema de la CEPALIO centroamericana a principios del año pasado. Pero ese documento no se volcó en el ámbito del PDI, del Programa de Desarrollo Integral de México, que presentó la propia CEPAL, porque ahí solamente se habló de la relación con 3 países, no se habló de la integración centroamericana, que es lo que hay que hacer. Es decir, si México no procura la integración centroamericana, estamos haciendo un mal negocio en el buen sentido, ¿no? En favor de Centroamérica y de los propios mexicanos. Y la otra es, si bien la Unión Europea está alicaída con lo que está pasando y que no tiene recursos suficientes como los que había para apoyar al mundo en desarrollo, siempre Centroamérica fue bien recibida, y yo creo que es el momento de que los políticos, las cancillerías, se acerquen a la Unión Europea, precisamente al representante titular de la política exterior, que es un español con inclinación hacia América Latina y que puede ayudar ciertamente a conformar un proyecto que tenga recursos y que vaya al centro de las prioridades que está marcando Centroamérica. Luis, por razones de tiempo, tenemos 2 preguntas. Una del embajador Kessner sobre el acceso de los migrantes a los sistemas de salud pública en este momento. Y es una buena pregunta porque no sé en México cuál es la situación si se presenta un migrante indocumentado en el ISSSTE o en el Seguro Social. Entiendo que se les da servicios y creo que en Estados Unidos igual, Dimitri, independientemente de tu estatus migratorio, tienes derecho a los servicios de salud pública. En este caso, como decía bien Úrsula,
esta población es particularmente vulnerable, tanto la que ya está, por ejemplo, en México, varada en la frontera, como los que siguen intentando cruzar el territorio mexicano, tienen derecho y es obligación del gobierno o de los gobiernos estatales, del federal, darles acceso a tratamientos de salud. No sé si Luis escuchó, pero... No, sí escuché, lo que pasa es que no soy competente para contestar. En términos legales, sí. no tengo, en términos legales no lo sé. En términos prácticos, el sistema de salud es tremendamente deficiente ya de por sí. Y en las circunstancias actuales de la pandemia está evidenciando sus carencias todavía en mayor medida. Sí. Entonces, supongo que el planteamiento es correcto en sentido conceptual, pero en la práctica es muy poco realizable. Sí, totalmente coincido con eso. Una última pasada muy breve, porque en verdad sí tenemos ya prácticamente se acabó el tiempo más bien. Y yo creo, Verónica, salvo que tú nos digas, tenemos ya prácticamente que terminar. Y yo quisiera agradecerles mucho a todos los panelistas, a Comex, a Luis y a Verónica, que hayan tomado esta iniciativa. Reitero que voy a hacer llegar a Comexi los informes o los documentos que publicó el Instituto de Migración, que son realmente interesantes y que pueden contribuir para que eventualmente, Luis, Verónica, si les parece bien, en unos 2 semanas pudiéramos convocar a otro diálogo de esta naturaleza para evaluar qué ha pasado y seguir monitoreando el tema. Me parece excelente. Gustavo, perdón. Sí. Si quieres, podemos extendernos unos minutos si así lo autoricen los panelistas en beneficio de la participación tan buena que tenemos y todavía mencionaste hacer una ronda final. Creo que les pediría a todos, si es posible, extendernos unos minutos más. Estamos bien de tiempo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, reitero, ya hemos recibido algunas preguntas que no vamos a tratar a poder responder ahora, pero manténgase y Comexi, les vamos a dar las respuestas vía el link que Comexi ha abierto para este foro. Y pues se me ocurre que nada más de manera muy breve, una última reflexión de los 3 comentaristas que hemos tenido hoy, enfocándose en particular en el tema, digamos, de los derechos humanos, es decir, esta crisis está poniendo a prueba las instituciones de todo el mundo, no solo las instituciones de salud, sino a los gobiernos. Y yo creo que vamos a salir con muchas lecciones y como decía Dimitri, obviamente la palabra que caracteriza todo este debate es la incertidumbre, porque no hay manera ni nadie puede predecir el desenlace, ni en su escala, ni en el tiempo, ni la manera en que va a tener, o si es una realidad que llegó para quedarse por mucho tiempo y va a alterar pues muchas maneras en términos económicos, sociales y políticos. Yo hablo de derechos humanos porque hasta hace poco ese era el tema, o debe ser el tema, que estaba teniendo una prioridad en nuestros sistemas políticos y de convivencia social y regional e internacional. Pero les dejo libertad para que cada uno de ustedes pudiera hacer en 1 o 2 minutos una reflexión final, si son tan amables. Empecemos por Úrsula, por favor. Advertía de que los organismos internacionales estaban perdiendo su liderazgo en términos de garantizar los grandes convenios internacionales. Recuérdense que hace pocos meses habíamos tenido ese gran acuerdo sobre el tema de migraciones y refugio a nivel mundial. Claro, los grandes receptores de migrantes no aceptaron esta convención, pero este acuerdo sobre las migraciones, pero teníamos retrocesos sumamente preocupantes, como era el tema del refugio, como eran los acuerdos de Quédate en México y los acuerdos de ACA, que se me olvidó mencionar, que ese es uno de los aspectos positivos de la pandemia, que afortunadamente fue suspendido para que Guatemala fuera un país receptor de
de personas que solicitaban refugio de Centroamérica. Pero estábamos ya teniendo disminuciones serias en todo lo que significa la figura de asilo y de refugio y de las responsabilidades de los estados con respecto a esto. Ahora en los centros de detención se viven condiciones sumamente infrahumanas que ponen en riesgo la vida de los migrantes detenidos. Incluso eso obligó en Estados Unidos y en México a tener que liberar a las personas detenidas por este tipo de amenaza que sufrían los migrantes. Entonces yo creo que sí no debemos de claudicar en el respaldo a la institucionalidad internacional de defensa y promoción de los derechos humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todas las convenciones y acuerdos internacionales, porque ese es nuestro estándar de base que tenemos todos los estados para la defensa de los derechos. Se advierte también de los liderazgos tristemente conservadores y que nuevamente nos vuelvan a poner un discurso xenofóbico, racista en nuestros países y que eso también siga disminuyendo derechos en términos de libertades, de respeto a las identidades, a la pluralidad de la ciudadanía. Entonces creo que nuestro gran reto precisamente es cómo no disminuimos en derechos, sino más bien cómo los fortalecemos. Ya no solo derechos individuales, sino derechos colectivos, ¿verdad? Porque son los que hoy estamos viendo, los famosos DESCA, ¿verdad? Que los teníamos tan olvidados. Son esos los que nos están diciendo que es fundamental volverlos a poner en el debate de los estados con programas de protección social, con políticas públicas universales y con la atención a estas poblaciones vulnerables que van a seguir siendo la población migrante y refugiada en el mundo. Gracias. Amable Úrsula. Muy rápido, Salvador, un último comentario. Está bloqueado tu micrófono, Salvador. Perdón. ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? Sí, coincidiendo plenamente con Úrsula, lo que además de convocar a las instituciones encargadas de los derechos humanos, yo sí creo que habría que hacer un esfuerzo urgente para convocar no solamente a la Comisión Interamericana o a las instituciones apropiadas para que se mire muy de cerca la situación actual que tienen los migrantes a la luz del tema del coronavirus en la frontera sur y en la frontera con Estados Unidos. Creo que ahí hay que realizar una tarea urgentísima de cooperación y para eso habría que convocar, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo o a la CAF para que nos pueda ayudar a financiar por lo menos mejores sitios para que se encuentren ahí los migrantes y eviten ser, como hasta ahora, azotados por crímenes que no cometen y que provienen de otras instancias. Muchas gracias. Dimitri, a final thought, please. Your microphone. Yes, sorry. I think that ultimately the relationships between nations, in order for them to last over a period of time, they have to give something in order to get something. What I don't see in the relationship between the United States and Mexico is what Mexico is getting out of it, except, of course, trade and all these other kinds of things. It could very well be, and this is, I want to end on a positive note, because you, among other people, always tell me that I have to say something positive. It could very well be that when this is all over, and I don't mean 3 years or 5 years from now, but once everything is working again, we're going to see regional blocs begin to again be more important than they have been in the past. I see the United States and China continuing to sort of pick a fight with each other, and I see an awful lot of the countries, including the Europeans,
always complain about things, of course, and much of the time for good reason, will actually begin to sort of pull back and reshoring some of the critical things that they have, in a sense, allowed these long value chains that are now controlled by China. So the positive thought is that Canada, Mexico, the United States, and gradually the Northern Triangle countries can begin to cooperate. This way they can be more competitive in the international arena. Because I think in order for regions to be successful, they have to be strong enough, large enough, educated enough, productive enough in order to be able to leave an impression in the international arena. Thank you. Thank you. Bueno, yo de mi parte una última reflexión. Insisto, la incertidumbre es lo que hoy sí tenemos por cierto, pero ojalá que esta lección no pase sin tener un seguimiento y una secuela positiva. Es decir, podría darse el caso de que una vez superada la emergencia, que surja una vacuna y que haya tendencias a que las cosas se mantengan como business as usual. Yo creo que esto es una lección y una llamada de atención a las instituciones multilaterales, a las instituciones internacionales, a los procesos de integración regional y a las sociedades en lo particular. En el caso de México, pues esto nos debería de llevar a un debate nacional que el gobierno de México se resiste a tener y que creo que sería necesario y una oportunidad, además desaprovechada si no lo hace, de tener un debate nacional sobre la situación económica, la situación política, los retos urgentes en México, la secuela de este daño económico y de la construcción social de la sociedad mexicana, ¿no? De sus inequidades y de sus injusticias y de la necesidad urgente de un gobierno eficiente y consciente y responsable de los enormes daños que está sufriendo la sociedad mexicana. De manera que creo que con todo lo malo que esto ha representado, pudiera derivar en un nuevo debate en todos los ámbitos de cooperación, de salud, de inequidad y de cooperación solidaria. De manera que con esto creo que ahora sí, Verónica, podemos cerrar el panel. Yo agradezco de veras el privilegio que me dieron de coordinar este muy interesante diálogo. A todos ustedes les deseo que estén muy bien, hay que cuidarnos y espero que cuando nos volvemos a ver estemos ya en una etapa de menos ansiedad y menos emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a los panelistas en este debate que les agradecemos mucho, importantísimo. Thank you, Dimitri. Gracias, embajador Salvador Arreola. Muchas gracias, Úrsula Roldán.